Del examen oral y que después ocurra, ¿entienden? En el cerebro tenés que dejar todo puesto para la promocionalización. Hola. ¿Perdón? Hola, tráeme a San Lorenzo campeón. Tráeme a San Lorenzo campeón. Listo. Yo ya dije. Yo ya le dije. El libro El Secreto dice que si lo pones, el universo te lo da. Y yo pedí mi cappuccino moca y que San Lorenzo sea campeón de los Libertadores. Cada vez que lo tengo que pedir, tengo que caer. Igual, esto es un universo, no hicieron ellos. Es una pregunta del universo. En breve, campeón de la Libertadores. Dios, porque es obvio. Es como. ¿Entendés? Es coherente. Bueno, es coherente. Ya sé, es coherente. No escucho la cosa. Escuchame. Si me llaman, ¿querés aportar? Secretaria que fue a recibir. Hago la voz de contestadora automática. Hola. O sea, puedes hacer eso. O puedes hacer lo que vos más te gusta en el momento. Preferirías que. No. Formate de hora. No. Tomá. Te llaman a esa puerta, no hagan nada de todo eso. Decirle, sí, doctora, ya lo atiende. Y ustedes se quedan en la clase y yo me voy a terminar a otra cosa. Y ahí no la limpias. Bueno. Bueno. Es que el tema es que los profesores de la maestría y del posgrado a veces son gente más no joven. Me dijeron que estaba bien decir la palabra. La palabra no joven, ¿no? Y entonces a veces tienen que conectarse al Zoom y nada, no funciona más o menos. Perdón. Qué gracioso. Ya te va a pasar a vos, ya te van a salir las arrugas, te van a salir las canas. Ya vas a ver. Ya está pasando. Oh no. Bueno. Mirá esta barra. Ya no me dejas más. La boda que me mandaste, para mí se tocó la cara. ¿Así? Sí. Uy, lo re voy a volver a ver. Bueno, gente, vamos a retomar el tema que habíamos tratado la clase pasada. Hoy vamos a terminar de ver la idea de las enfermedades y accidentes inculpables en la ley de contrato de trabajo y arrancamos con la ley de riesgo de trabajo. Como vimos, de forma didáctica, lo mejor es interpretar que la ley de riesgo de trabajo es para cuestiones laborales, accidentes, enfermedades que tienen relación con el trabajo puntualmente, y en cambio, los artículos 208 y 213 de la ley de contrato de trabajo, que son las enfermedades y accidentes inculpables, serían para aquellas enfermedades o aquellos accidentes que te impiden trabajar, pero que en definitiva no es por culpa del trabajo, sino más bien es una cuestión que te pasó, porque la vida pasa. Te fuiste a correr, te resbalaste, te fuiste a jugar al fútbol, te fracturaron la rodilla. Puede pasar. Entonces, o algo así, eso pasa. Entonces, así lo separamos bien. Como les dije, hay quienes creen que no se separa, pero eso tiene consecuencias muy específicas que vamos a ver al final de todo cuando ya entendamos el sistema de la ley de riesgos y el sistema a ver cómo se entrelazan los dos, porque se entrelazan en un punto. ¿Tá? Entonces, respecto a los accidentes y enfermedades inculpables, habíamos visto entonces que la norma, artículo 108, dice: por cada accidente o enfermedad que impida la prestación del servicio, la ley dispone una licencia con goce de haberes. Es decir, el empleador deberá continuar con el pago de los sueldos. Y sí, nada. Como les dije, esta protección es doble, y no es en todo el mundo así. Doble, ¿por qué? Por un lado, justifica tu inasistencia. O sea, vos no estás yendo a trabajar. Te resfriaste, estás con fiebre, no fuiste a trabajar.
técnicamente no cumpliste con tu parte. Tenías un solo trabajo, trabajar. Y no fuiste a tu trabajo, por ende no cumpliste con lo único que tenías que hacer, trabajar. Entonces, eso de por sí, que la ley te justifique, te dé esa excusa, ya es un montón de protección para los trabajadores. Como les he contado, en otras legislaciones eso no existe. Te enfermas un día y el empleador te dice, vení mañana y no me importa cómo chota estás, porque si no te rasgo. Porque yo necesito gente que trabaje, no gente que se enferme. ¿Está bien? Hola, ¿cómo te llamas? ¿El chabón enfermo? O no vengas. Y esa es mucha legislación en el mundo, es así. No la más conocida, no de la que nuestra legislación se nutre. Si ustedes ven España, nada que ver. Ven Francia, nada que ver. Ven Alemania, nada que ver. Ahora, ven algunos lugares de Estados Unidos, ojo. En algunos lugares de Estados Unidos se repican, como les había contado. El segundo punto es el pago del sueldo. Se mantiene el sueldo. No solo te justifican la inasistencia, sino que encima te mantiene el pago del sueldo. Bárbaro, fantástico, habíamos visto todo esto. ¿Cuánto tiempo te van a mantener el sueldo? Habíamos visto que variaba de acuerdo a la antigüedad. Si tenés más de 5 años, son 6 meses de máximo que te van a mantener el pago del sueldo. Si son menos de 5 años de antigüedad, son solo 3 meses. Como máximo, digo, ¿eh? Obviamente no tienen que pagar por cada enfermedad 3 meses de sueldo. No, pará, no seas rata. Cada enfermedad te van a pagar hasta que te recuperes. Pero como máximo 3 meses, 6 meses o, como habíamos visto, si tiene carga de familia, el doble. Hasta 12 meses. Ahora bien, hay enfermedades, y lo que se está viendo mucho en la actualidad, las enfermedades que tienen larguísimo periodo de convalecencia, que son sobre todo las enfermedades psiquiátricas. Hay gente que entra con un problema psiquiátrico jodidísimo y no puede volver a los 2 meses, 3 meses, y entra en un tratamiento re jodido y sigue en tratamiento tratando de recuperarse. Pero por ahí no se consigue recuperar. Y el tiempo pasa, y el sueldo se tiene que seguir pagando. 3 meses, 6 meses o 12 meses. El tema es qué pasa cuando ese tiempo finaliza. Cuando ya estuviste un montón enfermo y te pagaron toda la licencia. La ley dispone, ya lo habíamos adelantado, en el artículo 211, que se te reserva el puesto por un año más. Lo que pasa es que durante ese año ya no hay remuneración, ya no hay goce de sueldo. O sea que es un año que estás totalmente desnudo. Tal vez porque estás lastimado y necesitas que te cubren el cuerpo. Pero además porque no te pagan el sueldo. Desnudo en esos 12 incluso. Y la pregunta que siempre se hace es, ¿qué pasa si vence el año? Pues ya estuviste tipo una banda. ¿Cuántos más meses del mal vas a estar acá convaleciente? Tuviste 3, 6 meses de sueldo y encima un año sin goce de sueldo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué pasa cuando vence el año? ¿Qué parece que pasa? Pueden terminarlo. Bueno, pero fíjate que ahí no es lo mismo una cuestión que es fática, se termina, o una cuestión que parece una facultad. Claro. Se puede terminar. Con justa causa. Y ahí está la idea, y lo importante que creo que quede bien claro. Vencido el año, dice la ley, las partes, el empleador, las partes. Che, estoy muy mal, muy convaleciente, déjame sin trabajo, por favor. Dale, déjame sin trabajo. No. Las partes, el empleador, puede finalizar el vínculo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿No es cierto? Esta es la idea. Ahora, acá viene lo más importante. Tengan mucho cuidado. ¿Les enseñas el notas? Ay Dios, qué feo que es esto. Me da repugnancia a mí mismo, pero la ley está mal. Bueno, el tema es el siguiente. El empleador tiene que notificar la extinción del contrato. Si no la notifica, el contrato técnicamente sigue vigente en periodo de reserva de puesto. Y esto sí ha pasado, que el empleador se olvidó mandar la carta de aumento un año después, y después de 2 años, 3 años, y esto es real, o sea, hay casos de esto, el trabajador dice, mejoría, franca mejoría, pum, cartita de documento, no, pues yo estoy bastante bien, lo intimo para que me vuelva a dar mi trabajo, es lo que corresponde.
Gracias. Como bastante bien. Y yo me siento mejor. Mandale al médico si querés hacer lo que vos quieras, pero el tema es que como no firmaste el contrato está vivo. Y la discusión en todo caso se reanima. Entonces el tipo viene y te manda un certificado retrucho, retrucho, que ya está de alta, está listo, nuevo, mejor que nunca, joya, nunca casi. Y vos querés cuestionarlo, vos decís, no, chabón, ¿qué onda? Sí, está bien, pero te das cuenta que el contrato está vivo. Y ahora se van a tener que poner a discutir si el certificado médico del trabajador es válido, si no es válido, si tiene que hacer un control del empleador o qué es lo que tiene que pasar, pero tienen que discutir algo que hace 3 años el tipo estaba enfermo. La perdés seguro. Entonces, no es un despido. ¿Por qué despido? ¿A buena pregunta? ¿Por qué? Porque se entiende hacer que si fuese un despido, no tiene problema. O sea, si pasa el plazo y yo decido como empleador terminar el vínculo, tiene que ser despido. Si pasa el plazo de 1 año, vos cumpliste con la ley y decís, bueno, dado que venció el plazo de reserva del puesto, notifico la extinción. Adiós. En ese caso está todo bien, el vínculo termina, no hay responsabilidad indemnizatoria ni nada, está perfecto. Eso, si querés llamarlo despido, sí, a mí no me gusta la palabra, porque despido tiene una connotación medio negativa. Sí, si no, como comunicar que se terminó y El despido suele ser como te rajo por forro, ¿viste? O te rajo sin causa, que usted es despedido, váyase. Pero esto no es un despido sin causa, como bien dijo él. Acá hay una causa para extinguir el contrato. Por eso no me gusta tampoco llamarlo despido porque suena fuerte. Pero es un despido y la justa causa es finalizó el periodo de reserva del puesto. Así que si lo haces así, está perfecto. La pregunta no era esa. La pregunta es qué pasa si te olvidaste de mandar la carta y el tipo siguió enfermo y 3 años después se dijo, no me llegó nunca la carta, tuki, y ya me siento bastante mejor, o no, pero le voy a hacer un reclamo. Y manda la carta de documento y te intima a que le des tareas porque ella está piolita. Y te trae un certificado médico que le hizo el primo, que es, por ahí no sé, nutricionista, que es un médico y es re importante, pero el chabón tenía doble fractura expuesta de rodilla. No sé si te puede exponer la rodilla en la fractura. Yo creo que eso es cuando Cubito y radio, bueno, para afuera. Yo lo vi en persona. Tremendo. Perdón, ¿tenía una ahí? No, sí, entonces. Como empleador, es el vínculo de los términos del 211 ya. Lo que finalizó el plazo, el plazo de reserva, el artículo 211, se procede a extinguir el contrato. Maldilla. Que no te olvides poner bolilla, si no nos queda bien la carta documento. ¿Está? Sí, así nomás. Pero tenés que extinguir, porque si no el contrato sigue vivo. Si vos no notificás la extinción, el contrato vive. Y si el contrato vive, te podemos morfar un problema que ni te cuento. Pero la antigüedad corre también. Todo, como dice Julián. Decía antes de que la secuestre el marido y la traiga a palos. Técnicamente, ¿hasta cuándo podés tirarla? Porque entiendo 3 años, pero si son 10 años, 20 años. ¿Viste? Y piensa como un ser humano y no como la ley de mierda que tenemos. Ah, sí. Y ahí podría salir. Lo que pasa es que Alega demencia, o sea. nunca se comunicó ni intentó nada. Aparte, el contrato es hasta que te jubiles, entonces la puedes tirar si querés, en el por medio. A la ley. Vos me dijiste que yo les enseñé a hacer nada. Ahora te jodés. No sé si lo dijo él, pero yo siendo empleado no podría decir que se hizo un abandono de trabajo. Nunca alegues, jamás alegues abandono de trabajo. Alega, de cómo sale en extinción, ¿qué palabra yo voy a quitar de su vocabulario? Es abandono de trabajo. Abandono de trabajo, por Dios. Extinguido del lenguaje castellano el abandono de trabajo. Si vos querés perder un juicio, vos lo único que tenés que decir es abandono de trabajo. Y ahí ya está, perdiste el juicio. Pues yo te enseño cómo no decir esa palabra y cambiarla por las palabras correctas. Como les dije, tendría que enseñarles a entender las soluciones correctas. Hacer trampas es fuerte. Me parece que está mal decir hacer trampa. Yo no les voy a enseñar ahora a hacer trampa, ¿eh? Esto no es trampa, pero esto es trampa. Entonces, escuchen esto. Esto es horrible.
¿Están preparados o no están preparados? Esto es horrible. No sé si hacerlo, me da como incomodidad moral. Bueno, ya está, loco, por si lo sé yo, lo saben ustedes. Punto. ¿Por qué ocultar? Fíjate, te morfás toda la licencia paga, todos los 3 meses, 6 meses o 1 año, depende. Después te toca el periodo de reserva del puesto. La ley aclara una cosa muy importante. Si por cualquier razón vos vas y trabajás en otro lugar, automáticamente se extingue el contrato. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, vos estabas en reserva del puesto y te fuiste a trabajar en otro lado, andate a la reputísima madre que te parió, dice la ley. Buscalo ahí, control F, reputísima. No sé si es separado igual. No sé, reputísima o todo junto. Yo lo quiero todo junto porque podría ser distinto. Entonces, Control F, los 11. Bien. Bueno, igual puede estar después, correcto. 208-213 tiene que estar. Porque puede ser que lo haya dicho mientras está la licencia paga antes, que se haya adelantado, pero no importa. Después lo vemos. Después lo buscamos con más presión. Pero piensen lo siguiente. Fíjense este ejemplo porque les habla de un montón de datos todos juntos. Número 1. La ley dice, primera parte con sueldo, 1 año de reserva. Pero si vos no extinguís el vínculo, técnicamente el vínculo sigue vivo aun cuando pase el año entero y pasen 2 años, 3 años, 10 años. Fíjense esta porque esta es horripilante, ¿ok? ¿Están preparados? No hagan esto, ¿eh? Esto está mal. Se lo estoy enseñando a ustedes también. Esta basura no la vieron nunca. Bueno, yo sí la vi. No voy a decir que la hice porque no la hice. No la hice, la argumenté. Ya estaba hecha como automática la cosa. Entonces, esto es un horror, gente, no lo hagan. Vencido el año, lo que tenés que hacer, empleador, buen empleador, es remitir una comunicación y decir, Oli, terminó tu año, adiós. Terminó el vínculo. Ya está. La carta documento es la prueba central de que esa comunicación existió. Pero vente aquí, que la carta documento, si yo la desconozco, yo desconozco esta carta documento, porque es prueba documental, yo desconozco, niego la autenticidad, entonces vos tenés que demostrarlo, ¿no es cierto? Si yo niego que algo sea auténtico, vos alegaste que mandaste una carta documento, ¿no? El que alega prueba. Ok, ¿cómo probás la existencia de la carta documento? Con una prueba informativa a la empresa que te haya dado la carta documento. Por eso lo mejor sería siempre hacerlo con el correo argentino, porque tiene un montón de importancia. Si lo haces con OCA, puede estar bien, no, puede funcionar, pero yo me quedo porque es el correo oficial. Entonces, con el correo argentino, tenés que hacer una informativa al correo argentino. El correo argentino te va a responder si esa carta es verdadera, si fue entregada tal día, si la recibió tal persona. Perfecto. Ahí estaría todo bien. Pero resulta, y acá está la trampa, y no quiero hacer trampa, pero al mismo tiempo no puedo quedar. Resulta que el correo argentino guarda la carta de documento durante 5 años. Al 6º año te responde, nosotros guardamos las cartas 5 años, sorry not sorry. Yo no sé si eso es real. 1000 dis para vos, 1000 dis para vos. Bien, entonces, vos le mandás una carta de documento 2 años después, o un poco más. Ya venció el año, ya te despidieron, te notificaron que ya había terminado. 1 año después, le mandaste un hijo de puta, güey. Y ahora esto es para que entiendan cómo funciona el sistema de comunicaciones, para que entiendan todo esto. 1 año después de que ya te habían notificado la extinción, le mandás una carta de documento y le decís, hola, intimo para que me dé tareas. Buen día. Intimo para que me dé tareas pues yo me siento mejor, ¿eh? Estoy bastante mejor. ¿Tenés tu certificado médico que es? Entonces el empleador contesta y dice, no, pará, no, estás re confundido. Hace 1 año te notifiqué la extinción, ya te di baja la FIP. Ya estás, chabón, ya estás. ¡Ah!
me considero despedido por su grave incumplimiento, usted merece la muerte. Y le mandás esa carta documento. Y te vas a dormir. ¿A dónde te vas a dormir? Al tiempo. 2 años después, tenés un plazo de prescripción, ¿cierto? 2 años después, le metés un sello. Soy un hijo de puta. Depende del juez. No hace falta. Le metés un sello. Y ya estás haciendo las cuentas, ¿no? Le metés un seclo. Ya pasaron 2 años, más 1 año más del tiempo que estaba. Inmediatamente después, ay, soy un hijo de puta. Le pones un inicio de demanda interruptiva de prescripción. La demanda interruptiva de la prescripción es un acto jurídico que lo que hace es sencillamente interrumpir la prescripción. Ni siquiera le notificás la demanda, ¿eh? Solamente depende del juez, porque hay algunos que todavía no entienden cambiar el Código Civil y Comercial, como Liliana. Pero no. Estas chanchullos y dijo, esta que te voy a dejar hacer. No, hay peores, tengo chanchullos peores. Después de la interruptiva por la prescripción tenés 2 años más. Entonces 2 años después, metes la nueva demanda, esta vez la verdadera, de decir, che, a mí este tipo me despidió, re maldito, porque yo estaba re enfermo, y después me recuré, y el tipo dijo que yo me había notificado a mí nunca nadie me notificó. Todo esto nunca trabajó en eso. No, trabajás en negro. Perdón, la gente trabaja en negro. En Argentina, el 50 y pico de gente está trabajando en negro. En negro total es el 40, menos del 40. Pero parcialmente en negro es más del 50. Hay que ser muy. Para Bueno, encima de tener. No vas a trabajar en blanco a no trabajar en negro. Yo lo hice, gané. Malísima fe. Yo sí, malísimo. Yo como monotributo. ¿Eh? Si sos un monotributista, Que no. No, después esa es en negro. con el que te tuvo en negro. Pero. Ah, obvio, ¿por qué te pensás que es el otro? Está mal, ¿no? Hay que hacer esto, está mal. ¿Ves por qué los jueces se enojan con los abogados? Sí, obvio. Pues son todas unas ratas y unas lacras, como yo. Pero, perdón, no, solamente hay que ganar, gente. Yo se lo dije varias veces, ¿no? ¿Quién descubrió América? Colón. ¿Quién es el segundo? Nadie se acuerda, no existe. No te gane nada. Hay que ganar. Fundamental. No hagan trampa igual. Pero Pará. sepan que existe. Voy a decir algo. Y antes de eso, yo dice que el empleador le vuelva a dar. ¿Ves que tenemos una corriente? O que pare o que le considere no defendido. O sea, todo eso que hace el Se arregló, empleado, se concilió. se consigue. Pues, Sí, se concilió. O sea, yo no hubiera jugado una sentencia yo. No hubiera jugado una sentencia pues se olía por todos los colores la trampa. Sí. Entonces, si cualquier juez con un poquito de cordura hubiera dicho, chabón. ese trabajador volvió a trabajar en esa... ¿No? Sencillamente se consideró despedido y le pidió las indemnizaciones por despido. ¿Y cuántos años había trabajado? ¿Eh? ¿Cuántos años había trabajado? Ni me acuerdo. No, pero o sea, así sea un año, es Bueno, una no, rata. Lo que sí, si estuvieras del lado del empleador, ¿qué harías? Te voy a buscar, te rompo las canas. No, pero jurídicamente hablando. Ah, boludo. No me ates las manos. Me cortaste la gamba. O sea, ¿Qué haría yo como empleador? Claro, como parte empleadora. Bueno, a ver. Lo que tenés que argumentar es que la carta de documento tiene visos de legalidad. Es decir, que tiene todos los... La carta de documento la tenés que guardar siempre. Que tiene todos los sellos, que tiene todos los datos, que tiene todas las imágenes de que parece ser cierto. Que por más que el correo argentino después de 5 años ya la tire, es razonable que la tire después de un plazo tan largo donde el trabajador evidentemente no hizo nada, aun cuando yo le notifiqué con esto y lo di de baja en la firma. Entonces yo tengo un montón de pruebas que demuestran que en un momento yo lo terminé. Y este tipo ahora me viene, no dijo ni A, y ahora viene a hacerte el argumento así. Hay chance de perderlo. Hay chance de perderlo. Que diga, bueno, sí, es verdad, tenía 5 años, es lógico, qué sé yo. Te van a decir, no demostraste la carta de documento. Sí, hay chance de perderlo. ¿Sí? Perdón, pero si se veía leguas que era una trampa. Y se quiere decir que después pueda correrse mucho de lo que la prueba y Ese esa argumento no te lo pueden, o sea, digo, vos desde el lado del empleador, se ve la trampa, cualquier juez un poquito decente
sea nunca. Es un tema de decencia, es un tema de que el cuerpo se puede. Un poquito, hijo. No, pero es verdad, o sea, tiene razón. Yo veo estas cosas, digo, hijo de qué bronca que me da, lo mataría, lo odio, si lo veo, le No se puede o sea, hay que espontánea sí o sí. ¿Qué? Hay que espontánea sí o sí, hay que conciliar. Tenés que no, tenés espontáneo que no. demostrar, Tenés por que ir al ejemplo. juicio, en el juicio. El tipo que estaba contra mí lo arregló y me pareció buena idea. Sí, pero si por ejemplo vos podés acreditar, ponerle que lo más probable es que tienen un trabajo después de eso, y si vos podés demostrar, por ejemplo, que trabajaba en otro lugar. Imposible, en negro. No sé, Es muy difícil. no sé, si lo publica en LinkedIn, por ejemplo. Hay gente que ¿Sabés? trabajando en negro, perdón, hay gente que ¿En tiene, LinkedIn? publican en LinkedIn cosas y te dicen, yo trabajaba acá de no sé qué cosa y re importante, y después ves en LinkedIn y estaba al otro lado y nada que ver. Decís, dale, Esas chabón. clases están buenas y los vos. Pero vos no la usas. Bueno, pero eso. Bueno, oficios pero gramaticales No, no, oficios. no, no toman ahora. Porque sería una forma de No, decir, bueno, está bien, en 5 años demostró cómo viviste. Sí, pero podría vivir de Vos le digo a los padres. Y pero no es suficiente para decir que la carta no existió. Esto sí lo quiero decir. Si les pasa en otro contexto, que desconocen una carta de documento, nunca sean tan bobos de contestar esa carta de documento y decir, en respuesta a su carta de documento número tanto de tal fecha. Listo, me la regalaste. Ya sabes con los jefes y la recibiste y Y la recibiste, y que esa ¿Qué es carta de esa documento misma? que Me la tiene recibí. esa fecha, que tiene ese código, o sea. No, Pero ahí es... no desconocés la carta de documento, no, Sí, desconocés digo, los hechos. desconozco la carta de documento, No, desconozco la comunicación. Claro, vos desconocés la prueba documental que trajo cada parte y la contraria, digamos. El intercambio El telegrafíco. intercambio telegráfico, sí, desconoces, niego su intimación. Está carente de todo eso. No sé, sí, podés hacer. Pero yo me ha pasado esto de desconozco y vos decís, no hizo la informática del correo y decís, ay, ¿por qué no la hiciste si era tan fácil? Era una prueba, un oficio al correo, pero como la otra parte contestaba decía, en respuesta a su carta, documento tal, de tal fecha, del cual. Número tanto de- Está bien, lo desconoce, pero me. Me la pasa estás nombrando y citando y claro, Una pregunta, lo de tomar huella, hay una sentencia que tomaba Ay, yo la esta prueba de porquería. LinkedIn y no me acuerdo, esta vez no me acuerdo el juzgado, pero me acuerdo que tomaron la prueba de LinkedIn y hablaron de la teoría de los actos propios. ¿Eso está bien? ¿O es medio Lorenzetti? Es el borderline Lorenzetti Line. A ver, obviamente después laboral no le gusta mucho los actos propios cuando es en relación a un trabajador. Es como que son Perdón, no le importantes. gusta aplicar la doctrina de los Aplicar la actos doctrina de los propios. actos propios. Porque le pegas al trabajador que el trabajador puede contradecirse precisamente por necesidad. Uno entiende eso. Pero Pero bueno, en una situación así también es como. Si demostraste que porque también puede pasar, nos ha pasado varias veces que desconocen eso y no saben qué prueba hacer para sí. demostrar su autenticidad. Teníamos una que tenía un chat de WhatsApp y pedía el oficio a Facebook. Facebook es una empresa que es de Estados Unidos, que acá Sería Meta. tiene una oficina, no sirve para absolutamente nada. Es más, la oficina te dice, yo no puedo contestarte esto, eso lo tiene que decir Facebook de Estados Unidos. Y no puedes mandar un oficio a Facebook de Estados Unidos y así todo, aunque consigas si lo haces, llegar, no te responden. no contestan. Sí, si mandás oficio a Meta, sí. Sí, pero no te van a verificar la llamada, te dice que está cifrado. No hay chance. No, la rastrea números de IP y cosas así, no sé, Eso sí. el número de Pero teléfono. podrían Sí, decir el número que sí. no es de esa persona, o sea, hay un montón de trampas en el medio que te tragan todo. Lo mejor es la prueba informática. O sea, un perito que te diga que se coincide con la conversación que está. Asociada a la IP tanto, con tal número. Claro. Eso ahora es un perito informático que hace bien. El perito informático es el que tendría que haber ofrecido y no un escribano. El escribano puede certificar lo que ve en pantalla, no necesariamente esa pantalla es real. Claro, yo puedo hacer el la LinkedIn. sentencia que no se lo tomaron Es que no. y era por el derecho con escribano. Es que no corresponde. ¿Cómo te vas a ver el Yo tenía El escribano te uno que certifica. era un chat de WhatsApp, sí, muy linda que está certificada por el escribano. Yo podría tener ese número y te agendo
mi empleador y es mentira y hice el chat con un amigo. O sea, hay que tener esas cosas Es difícil que te lo tomen en realidad. Hay que aceitar la prueba, porque las pruebas de las cosas nuevas. No, informática para es nada. real. Si está bien pedida y es procedente, se hace. Esto no es procesal laboral, pero si lo fuera, creo que la mitad del curso tendría que ser ayudar a actualizar la forma en que se enseña y se hace las cosas en la actualidad, en el momento en el tema del sistema, de las pruebas informáticas y demás, porque te puedo garantizar, hay abogados de recontra conocidos que saben una banda, los propios jueces saben que están acostumbrados a los juicios y demás, y no saben lo que es una prueba informática. No tienen idea de cómo se pide ni cuáles son las cosas importantes. Y lo mejor de todo, si lo hiciste vos a la jueza, pues yo me cansaba de decirle a mi jueza, no podés creer todo lo que ves. Es IA. Eso me pasa a mí igual. Ahora, yo siempre me pongo a llorar por un perrito que salva a un bebé y en realidad no es real. No es un perrito que salva a un bebé. Hoy por hoy, los videos son muy fáciles. reales. Se lo pedís a inteligencia artificial y te hace algo que rosa. Es muy raro. Y yo me confundo siempre, ¿eh? Yo veo y lloro. Digo, ay, mira el perrito. Hace poco hubo una sentencia que el juez decía que ese video podría haberse hecho tranquilamente con inteligencia artificial y que no se hizo una prueba para demostrar su autenticidad. Claro. Bueno, hace poco hicieron un curso en el fuero que era tecnológico, donde explicaban, o sea, vino una persona y hablaba, explicaba lo del fuero, cómo era esto de cómo editaban las fotos. ¿Elaborar? Sí. Muy enterada. Sí, una. Y bueno, yo siempre le decía a mi jueza, Laura, no podés creer todo lo que ves, bla. Cuando te dicen que hay un ojo que le debes plata, tal cosa, vos no pongas el código, por favor. No, mentira, no, tampoco la joda, pero yo trataba de desvirtuar la idea de una captura de pantalla de WhatsApp no es real. Lo puedo dibujar con el Paint. No tengo ni siquiera que usar un verdadero... Bueno, y más o menos siempre estaba así hasta que ella fue un... Bueno, las dos. Hicimos un cursito nosotros. Hicieron un curso de... acá de la UBA, de los de grado ¿sí? 2. De la prueba informática o algo así, de la prueba digital. Y en el momento, yo vi fantástico. En el momento en que tocó 2 botones en el código y cambiaba el texto. Lo que mandabas en la conversación de WhatsApp desde la No. computadora se puede cambiar. En el momento. Le hago un print de pantalla y digo que Juan dijo aguante River. No, eso no hay computadora. No hay computadora con suficiente capacidad Lo voy a para el hacer. cero. Lo haré. No, eso no te lo voy a permitir. No. Y la vamos a imprimir a ese lado. Mira, si eso pasara, yo específicamente pinto el juzgado entero de Boquita. A ver cómo te hace. Porque yo no tengo problema con Boquita. Bueno, no importa, la cosa es que la prueba es gravísima. Hay mucho de los juicios que es en el trámite de saber cómo hacer la prueba, cómo hacer, qué desconocer, qué no desconocer, qué oponerse, de qué forma la prueba. Es re importante, es la diferencia entre a veces ganar o perder juicios. Vos sabés que hay muchas personas que cuando lo plantean mal lo pierden, pero por mal planteados. Es increíble, se sorprenderían, es el cotidiano. Todos los días nos encontramos una nueva y decís, really, y a vos te pagan por hacer esto. Mala, no puedo poner en el despacho Buenos Aires, 30 de octubre. Mala praxis para uno, marche. O notifíquese a la parte demandada que esto es mala praxis. Algo, ¿viste? Tipo hacer un juicio a tu abogado, por favor. Está bien. No, es que no se sorprenderían. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a pasar a continuar con esto entonces. Venció el año y termina el contrato, ¿no es cierto? Perfecto. Termino el contrato si yo mando la notificación. Mando la notificación, termino el contrato y no hay responsabilidad indemnizatoria. ¿Estamos todos bien? Fantástico. Ahora lo que vamos a ver en este tiempo es qué acontece si el trabajador, cuando el trabajador se recupera. Porque recuerden que la normativa prevé una solución para el trabajador que sufre un accidente o una enfermedad que impide continuar trabajando. Pero bueno, esperemos que lo que sea que haya sufrido
eventualmente cese, se pueda curar o lo que sea y pueda volver al trabajo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver ahora es lo que pasa cuando el trabajador, cuáles son las previsiones legales para cuando el trabajador está en condiciones de volver a trabajar. ¿Está bien? Y acá viene un punto, pero central. A diferencia de la ley de riesgo de trabajo, que lo vamos a ver después, la ley de contrato de trabajo indica con claridad que la licencia médica por el accidente o la enfermedad, la licencia médica va a finalizar cuando exista lo que se denomina alta médica. El alta médica es un instrumento médico que determina la finalización del proceso de curación. El alta médica es un instrumento que determina la finalización del proceso de curación. Esto no significa que te curaste, ¿eh? No es que ya estás como antes. Significa que ya no te vas a curar más o significativamente más. Que hasta acá llegaste. Es decir, si tenés un accidente y se te salen las dos piernas, no vas a volver a tener tus piernas. Pero en algún momento vas a tener dos uniones. ¿O no? O sea, eventualmente, ¿no? En ese momento te dan el alta médica, porque en ese momento ya no te podés recuperar más. Hasta ahí llegaste. Ese es el fin del proceso de curación. ¿Significa que en el futuro no vas a estar un poquitito mejor? Sí, por ahí un poquitito mejor, pero la idea de alta médica es que, bueno, esta es la situación. ¿Está bien? Entonces, no confundir alta médica con curarte. Alta médica es el momento en el que el médico dice, bueno, listo, hasta acá llegó. Ahora que ya sabemos eso, vamos a poder entender que la alta médica entonces puede ser una alta médica que diga que ya estás perfectamente curado y sin ningún tipo de incapacidad, o puede haber una alta médica que establezca que existe una incapacidad. O sea, que devino una situación de incapacidad como consecuencia del accidente o de la enfermedad. Bueno, y esa es una gran diferencia. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, la ley dice, por cada accidente o enfermedad corresponde una licencia. Cada accidente o enfermedad, ¿eh? Por ahí te salís de una y pum, entras en otra, lo que sea. Y esa licencia se va a extender hasta el tiempo en que recibas el alta médica. Ahora bien, cuando recibís el alta médica, la ley establece una serie de soluciones en el artículo 212, que es muy importante, que viene de la mano de esta idea que les comento sobre el alta médica, que puede tener incapacidad o puedes no tener una incapacidad. Vamos a ver cómo funciona la ley. ¿Artículo? 212. Son pocos artículos, este tema entero es 208 a 213. Bien. Entonces, una vez que se recibe el alta médica, se finaliza la licencia que establece la ley. Sea la licencia paga o la licencia, el periodo de reserva del puesto, lo que sea, depende de en qué situación estabas, ¿no? Por ahí te curaste después de 2 años, no sé, pero te curaste. Alta médica. Esta alta médica puede ser la simple, es decir, sin incapacidad. Perfecto. Si el alta médica sin incapacidad, entonces aquí nada ha pasado. Volvés a tu trabajo como siempre, con el mismo sueldo, todo igual, como si nada hubiera ocurrido. Así que esta es la situación menos importante desde el punto de vista jurídico. ¡Pum! Termina la licencia, volvés y listo. El 99.999 son así. Es decir, tuviste un dolor de panza, estabas con diarrea, un día no fuiste a trabajar, llevaste el comprobante de la diarrea y listo. Claro, ¿cómo se llama? Que va a ser el flaquito. No, el que viene como está. ¿Tipo mira? ¿Está bien? Lo dejas ahí y te da el trabajo. Entonces vos estás con las tres que compro fácil. Comprología, no comprofagia. Comprofagia la gente come. Pero vas así y llevas el té. Es bastante líquido. Evidentemente tuviste diarrea. A ver. Está
Nadie haría esto, ¿no? Todo muy raro acá. Gente, si no hago esto yo no me divierto. Si yo no me divierto, yo no doy más clases. Así que lo lamento, espero que estén aprendiendo algo, porque tampoco es que voy a sacrificar mi diversión por su conocimiento, ¿no? Entonces, lo normal es esto, es un día que no pudiste trabajar porque te agarró una gripe, un dolor de panza. Y esto es lo normal. Terminás la situación médica y te curás. No hay una alta médica en el sentido del papel, pero básicamente existe una situación de recuperación total y no hay incapacidad ninguna. Esto es lo normal. Ahora, ¿qué ocurre cuando realmente tuviste lamentablemente algo jodido? Y sí existe alta, pero con incapacidad. Bueno, acá se deriva el gran punto. Porque, y acá quizás no se suele ver así en los libros ni en la ley, pero para que se entienda bien, esto funciona de la siguiente forma. El alta médica con incapacidad es un dato muy relevante, pero no se alcanza para saber cómo vamos a resolverlo. Porque lo que nos interesa antes que nada es saber si esta incapacidad es una incapacidad verdaderamente irrelevante o que es una incapacidad que tiene relevancia o es importante. Esto no lo dice la ley, estoy tratando de hacer que esto quede claro. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con irrelevante? Irrelevante implicaría que Se puede seguir haciendo la misma tarea. no te cambió la vida. Que tenés una incapacidad, que algo te puede estar, no sé, te pasó algo malo, pero nada te ha cambiado en la vida, o al menos nada te ha cambiado en la vida laboral. Podés volver a hacer las mismas tareas de siempre, no tenés ningún inconveniente, nada malo pasa. ¿Sí? Igual, te agarró el apendicitis, ¿viste? Tenés un apendicitis, tenés una semana que no podés ir a laburar. Una vez que te sacan el apéndice, sos el mismo. Estás comiendo las mismas porquerías que te reventaron el apéndice la semana anterior, sabiendo que no se te va a volver a reventar. Pero eso es una incapacidad. Literalmente no lo... ¿Eh? O sería con incapacidad. No, tal vez tengas una incapacidad, pero es irrelevante o es insignificante. No cambia en nada. Porque puedes hacer exactamente lo mismo que antes, no pasa nada. Distinta la situación cuando la incapacidad sí tiene cierta relevancia. ¿Qué significa que tiene cierta relevancia? Y acá viene el punto. O bien, que hay una incapacidad que verdaderamente te modifica tu situación, al menos de una forma parcial, o, y esta es la jodida, absoluta. Esta es la jodida, la absoluta. Cuando una incapacidad que te deriva de un accidente o una enfermedad inculpable es realmente importante porque te vuelve o te genera una situación de incapacidad absoluta, esto significa que no podés no solo realizar las tareas que hacías, no puedes hacer casi ninguna tarea, casi nada. Por eso absoluta. ¿Cómo sé cuando algo es absoluto o no es absoluto? Bueno, acá esta discusión es muy importante. ¿Cómo sé si la incapacidad es absoluta o no lo es? Acá hay dos posturas. La postura mayoritaria, que es la fácil y es la simple, es la que resuelve todo, es la postura que... Por los porcentajes de discapacidad. Sí. Es la postura... Sí. Es la postura que denominamos previsionalista. ¿Por qué? Porque nuevamente recaba información que la ley nunca dice, pero recaba información desde la seguridad social. Y te dice, ok, ¿cuál sería la situación médica para que te declaren incapaz absoluto y te tengan que dar una pensión por invalidez en la seguridad social? Y entonces, como la ley de la seguridad social habla del 66%, y eso se mire en unas comisiones médicas que están creadas para eso, una idea similar se utilizaría en la ley de contrato de trabajo y dice, bueno, si es más del 66%, consideramos que es absoluta. Esa es la posición que se llama previsionalista. Pero hay otra provisión que en realidad es la correcta. Porque la ley laboral nunca hace referencia a la ley de la seguridad social en este aspecto. En lo más mínimo,
ni de cerca. Y de hecho, ¿Lo haremos usa? tampoco usa los baremos porque eso corresponde para los accidentes de trabajo que vamos a ver después. En definitiva, lo que nuestra ley no aclara, lo único que dice es que no puede desempeñar tareas, no puede desempeñar ninguna tarea. Y la doctrina, la jurisprudencia desarrolló el concepto diciendo ninguna tarea, pero ni remotamente cercana. O sea, sí, podés tocar un botón, pero eso no puede ser suficiente. Seguís estando incapacitado de todas formas. Esta postura la tiene, por ejemplo, Mario Ackerman, que de este tema más o menos estudió, pero lo que quiero decir para que se simplifique todo es que verdaderamente se tiene que existir una condición médica que hace que no puedas hacer realmente nada. Nada ni remotamente parecido a una actividad común de un ser humano. Es mucho más estricta esta visión. ¿Por qué? Porque la visión del 66%, yo he visto, nosotros hemos visto, vos tomaste la audiencia o no, de la minita esa que tenía 60.000% y en realidad estaba nueva. No, Gigi, ok. Había un caso de una persona que en las comisiones médicas de la Seguridad Social, le habían dado el 60 y algo %. 60 y pico de %. Y yo la vi, le tomé la audiencia, la mía está mejor yo. Pero sumando, viste, de acá, 2 puntos de acá, 2 puntos de liga, 2 puntos de allá, toda la liga, le terminaba haciendo un redondeo y daba 68%. Y estaba totalmente mal calculado, estaba todo así nomás. Y era truchísimo. Y esa mina estaba en condiciones totales de hacerte todo. De hecho, creo que tenía un trabajo. Entonces tenía posibilidad de trabajar, pero desde el punto de vista de la seguridad social, técnicamente tenía más del 66% y entonces estaba incapacitado absoluta. ¿Se entiende la idea? ¿Pero le armó la comisión médica? No, porque cuando fue efectivamente a tratar de tramitar el certificación por invalidez, se lo denegaron. Ackerman y quién más. Ackerman principalmente. Y no sé qué otro compartirá la postura. No sé. Creo que, Ackerman dice eso, la jurisprudencia dice todo lo contrario. La jurisprudencia toma el criterio fácil, el 66%. En nuestro caso, se nos planteó esto y casi lo tenemos que resolver. Y Laura ya me estaba mirando con una cara como diciendo, esto lo hace vos. No. Es que vos decís, es que en este caso era el mejor caso para hacer esta distinción entre el criterio previsionalista del 66% y el criterio verdadero, la interpretación verdadera de la ley de contrato de trabajo, que es la postura de Ackerman. Porque en este caso era evidente que la mina tenía 68% y estaba mejor que ustedes. La mina estaba jugando al fútbol. Tiraba la rabona. ¿Cómo se pero Perdón. que no puedo hacer absolutamente nada. Sí. También es para el empleador el que contra el de robar. No, es una cuestión... No. El que tiene que demostrar su situación médica es el trabajador. No al empleador. Al empleador no le conviene que sea incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta es una bosta. Porque le tenés que pagar. Ahora vamos a ver. Sí. ¿Cómo se verificaría esto una postura? O sea, con lo que dijiste recién, entonces. Un estudio médico que se dedica a ver cuáles son las capacidades verdaderas funcionales que le quedan. Más allá de que, desde el punto de vista del baremo que se usa, el baremo son las tablas de medición de incapacidad que se usan para determinar las cuestiones de la seguridad social, no dan los números o dan los números distintos. La cosa es que hace un examen médico de verdad, que puede fundarse en otras tablas de medición de incapacidad, no necesariamente la de la seguridad social. Bueno, volviendo a esto, cerrando este tema, damos un paso más. Si la incapacidad es absoluta, sea con el criterio previsionalista o con el criterio de la interpretación específica de la ley de contrato de trabajo que hace, por ejemplo, Mario Ackerman, si pasa esto, dice la ley, corresponde que el empleador se extingue el contrato, perdón, lo más importante, se extingue el contrato de pleno derecho, que ni siquiera tendrías que notificar técnicamente, pero sí lo tenés que notificar, pero dice la ley, se extingue de pleno derecho en el momento en que declaran la incapacidad absoluta, o que se verifica la situación de incapacidad absoluta, se extingue el contrato de pleno derecho y el empleador va a tener que pagar. ¿Qué tiene que pagar? Una indemnización como si fuera una indemnización por despido. Entonces vos pensá 2 minutos esto. Vamos a sentarnos 2 minutos a pensar esto. Están todos sentados, así que yo voy a sentar. 2 minutos. Vos estás. Tranquilo. No llegué a 2 minutos. Vos. Bueno, claro, yo ya lo pensé 2 minutos y no pasó. Tómenme la verdad. Vos tenés tu empresa. Es más, vamos a reducirlo para que sientan el dolor.
Imagínate que vos te pusiste un kiosquito. Siempre digo un kiosquito, no sé por qué. Porque en mi barrio siempre se abría un kiosquito. Siempre, que era por lo general la ventana de una casa. Bien. Te venía el chabón con el que estaba jugando al juego recién. A ver, gordo, ¿me das una coca? Me la tomé. Tu vieja se va a fumir por tu culpa, chaval. Y esto es real, de hecho, la vieja tuvo que cerrar el kiosco porque el hijo de puta le devastaba el kiosco. ¿Cómo nos cagamos de esa culpa? No importa. La cosa es que vos tenés ese kiosquito. Y en un momento tengo las ventas. Me decís, che, voy a contratar a un pibe que me ayude para repartir cosas, está buenísimo. Pum, contratás a un pibito. Y el pibe, un día está jugando, mismo con el papa, con mi amigo, y está jugando un fútbol, y viene un chabón, se tira una patada tipo, como si fuera Rojo. ¿Qué tipo basura? Como si fuera esa basura de Marcos Rojo, pero bueno, no importa, no pasa nada. Se tira con las dos piernas para adelante y le despenetra las dos piernas y se le dan vuelta. Y se le sale la cabeza. Todos juntos. El tipo queda absolutamente incapacitado porque le quedó la cabeza floja. Entonces, no, terrible. No, es feo. Imagínate que te esa patada en rojo, no importa. La cosa es que quedás incapacitado absolutamente. Y vos sos el kiosquero y le tenés que dar la joda. Una indemnización por despido de un chabón que estaba jugando al fútbol con Marcos Rojo. Vos solo te metiste, amigo. ¿Sabías que cómo lo terminás? Es culpable, o sea. Es recontra inculpable. Estaba jugando al fútbol. Es más, estaba jugando al fútbol ebrio. Porque si no hubiera estado ebrio, no te hubiera dado vuelta la cabeza. ¿Y quién no jugó al fútbol ebrio? Bueno, puede ser mucha gente, no importa. No importa. La cosa es que se dan cuenta que esto es tremendo. Por ahí el contrato de trabajo, de alguna forma, le ponía esta suerte de idea casi previsional, casi la seguridad social diciendo, che, pero pobre chabón no va a poder trabajar más. Hacete cargo vos, empleador. ¿Estás hijo de puta, boludo? No, dale, hacete cargo vos, por favor. Bueno, en el 90% de la legislación en el mundo, son muy pocas las que siguen siendo como la nuestra, ¿eh? En la mayoría de la legislación en el mundo esto se encarga de la seguridad social. Es que no tiene ningún sentido que el empleador se tenga que morfar esta. Yo entiendo... ¿Cómo? Que ya se va a cambiar todo. No, eso no sé. Pero lo que sí, yo entiendo que el empleador cuando se contrata a un trabajador tiene cierto riesgo y se hace cargo de cierto riesgo. Pero hay cosas que a veces son como un abuso y decir, loco, esto no es seguridad social. Esto no sería el Estado el que tendría que en todo caso más o menos proteger a una persona si le dio vuelta la cabeza. Es un bajón. Bueno, pero así es como lo decidió la ley y vos tenés que pagar la indemnización por despido, es decir, la que prevé el artículo 245, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Está? Indemnización por despido. Ahora, ¿qué pasa si la incapacidad es parcial? No absoluta. Bueno, en ese momento en que la incapacidad es parcial, la normativa establece una obligación fundamental para el empleador. El empleador tiene que asignarle tareas acorde a la nueva situación médica del trabajador. Se suele llamar tareas livianas, no son tareas livianas, son tareas acorde. Es decir, tareas que sean razonables para la capacidad que ostenta. Es decir, si se te salieron las dos piernas porque estabas jugando con Rojo, sentalo a hacer algo con las manos. No lo dejes corriendo con las patas, porque no tiene más. La única, no tiene sentido. No, importante. Si no tenés tareas, Ahí va. La obligación que impone la ley para el empleador es darle tareas acorde. Obligación número 1. Obligación número 2. Y mantener la remuneración que el trabajador tenía, aun cuando las tareas sean más bajas, o sea, de categoría menor. Pero si las tareas son de categoría mayor, subirle el sueldo. Si vos no podés discriminarlo al tipo, si el tipo hace tareas más importantes, le tenés que pagar el sueldo de la tarea más importante. Ahí vos serías un ascendido por enfermedad. Un ascendido por incapacidad. Pero es lo que dice la ley. Ahora bien, ¿qué pasa, como dijo el compañero, si en la empresa no hay esas tareas? ¿Qué hacemos? Bueno, si no hay esas tareas, el contrato de trabajo se extingue y la ley dice, y vas a tener que abonar una indemnización, que es la mitad de la del despido. Entonces,
Si hay tarea de incapacidad, una incapacidad que es relevante, pero es una incapacidad parcial, entonces le tenés que dar tareas. Y si no tenés tareas, le vas a tener que pagar una indemnización, la mitad de la indemnización por despido, que es la que contempla el artículo 247. El artículo 247 que dice la mitad del despido. Lo vamos a ver más adelante, que es la extinción por fuerza mayor. O sea, es lo mismo. Es como que, bueno, se extingue el contrato por una cuestión, bueno, de fuerza mayor, se rompió. Y no hay tareas. Ahora acá viene la gran pregunta. ¿Quién tiene que demostrar si hay o no hay tareas? El empleador. El que haga la prueba. Si el empleador viene y dice, papá, yo no tengo ninguna tarea para dar, ¿quién tiene que demostrar? El empleador. Entonces el trabajador notifica que tiene alta. Que tiene alta con incapacidad y que le tienen que dar tareas acordes. ¿Estamos bien hasta acá, no? Y el empleador viene y dice, oh, yo te rebanco y te requiero un montón, pero no tengo ni una tarea para vos. Entonces, perdóname, se extingue el vínculo y te tengo que pagar la mitad de la indemnización por despido. El trabajador recibe esa carta de documento y dice, no, pará. Es un chanta. Rechazo la carta de documento que usted me mandó. Niego que no existan tareas, porque hay tareas. Entonces, como usted no me da las tareas, bueno, le intimo para que me otorgue tareas correctas, porque las tiene. Y el empleador dice, no, perdón, no tengo nada. Bueno, me considero despedido y reclamo indemnizaciones por despido. ¿Se entiende la idea? La discusión va a ser, dame un segundo, entre el trabajador, entre el empleador que dice, no tengo nada, 247, y el trabajador que dice, falso, mentira, dame tareas. Y frente a la negativa se considera despedido y reclama indemnización por despido. Esa es la discusión. Y es una discusión compleja porque a veces es cierto que o bien el empleador no tiene tareas, o bien que para darte las tareas tendría que más o menos modificar la mitad de la empresa. Entonces acá hay una cuestión muy importante que se ha discutido mucho en la jurisprudencia, que es ¿qué tanto esfuerzo tiene que hacer el empleador? Esta es la siguiente discusión, la última, vamos a ver, pues ya termina. La última discusión, ¿qué tanto esfuerzo? Y ahí la jurisprudencia tiene algunas pautas más o menos razonables y dice lo siguiente. Primero y principal, nadie te puede obligar a crear un puesto de trabajo. O sea, no te pueden obligar a armar un lugar, no. Es darle una tarea más o menos que funcione, no que te... Bueno, nuevo sector de la empresa. El sector de X cosa para el cual se echa un sitio. No. Número uno. Y número dos. Tampoco puede obligarse a que la empresa ejerza una modificación tan grande como para que afecte a los otros trabajadores con un ius variandi abusivo. ¿Se acuerdan de ius variandi? Bueno, entonces, si todo esto implica un ejercicio de ius variandi tremendamente abusivo con el resto, entonces tampoco te pueden obligar a eso. ¿Está bien? Esa es la idea. Esos son los límites, pero va a ser después del caso a caso. Sí, es una pregunta, cuando es parcial, que por ejemplo, en mi trabajo tenemos una señora que está hicieron la junta médica, todo, está con licencia, está con tareas livianas, que no puede hacer, es todo chupu. Eso igual, cuando es parcial, como que te lo tienen que ir renovando la licencia. no, vos estás en tema público, ¿no? Claro, porque acá sí, te la van renovando, acá no. El tema público es totalmente distinto, hay un montón de situaciones diferentes. Nosotros no... Está muy buena la pregunta igual, porque como está esta idea... Cada tanto le ponen una junta médica, Tal y cual. ahí la vuelven a evaluar para ver si Lo- sigue si haciendo lo sabe. tareas livianas o no. Claro, si lo sabes. No la puedes rajarle y tratar de conseguir eso. Claro. Lo mejor que puedes hacer. Perdón, no. Está mal. Entonces, sí, como eso es normal y existe, muchos han querido trasladar de alguna forma la misma idea al sector privado. Es decir, vienen con una alta parcial, una alta médica, es una alta médica provisoria. ¿Para qué? Para que haga tareas livianas, dice el médico. No, pará. ¿Está de alta o no está de alta? No, por ahora, o sea, no, dale 4 horas. No. No existe. Alta médica es término. No es, bueno, anda probando 4 horas. No, eso no existe en la actividad privada.
No te pueden dar alta médica para que trabaje 4 horas. No. Vos no vas a decir cuánto va a trabajar. ¿Puede trabajar o no puede trabajar? ¿Se curó o no se curó? ¿Terminó el proceso de curación o no terminó el proceso de curación? Si a mí me venís con una alta que dice, bueno, ¿me podrías dar tareas livianas 3 horitas? Yo te digo, no corresponde, esa no es una alta médica. Te voy a mandar a mi médico te va a mirar a los ojos y va a ver si vos estás sano o no estás sano, como para volver. Si estás sano, volvés. Full. Si no estás sano, seguirás de licencia. Porque acá será el último tema relevante. Hasta acá todo claro, ¿no? Sí. Y dame un segundo que hay una mínima cosa. Porque acá de vuelta es una última cosa que es muy importante. Acá ocurre, recuerden, la discusión de certificados médicos. ¿Se acuerdan? La vimos la vez pasada. La discusión de certificados médicos es muy particular. Porque cuando está la licencia con goce de sueldo, el médico del trabajador es como el tipo más cuidadoso, como, ay no, es que todavía no está 100% bien. Y el médico del empleado está como diciendo, dale, cualquiera puede perder un pie, que venga a laburar. Ahora, cuando entra en periodo de reserva de trabajo sin goce de haber, ahí ya le importa. Cuando se empieza a acercar el fin del año, que ya te van a rajar, en ese momento el médico del trabajador se vuelve un matasano y dice, no, ya está. Pero si todavía está sangrando, 2-3 gotas cada 2-3 minutos, no es sangre. Es otra, sí, bueno, ok, pero se pone una agüita. Y el médico del empleador viene, no. Ay, por Dios, ¿y arriesgarlo? Ay, por Dios, qué responsabilidad. Quisiera volver a verlo dentro de un mes. Y entonces se invierte, ¿no? Es la esquizofrénica médica. La esquizofrenia médica, ¿viste? Es como que de golpe, wow, esto pasa. Bueno, de vuelta, ¿la solución cuál es? No hay solución. Pero ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Se mantiene el deber de obrar de buena fe. Lo arreglan de buena fe. No tomen decisiones apresuradas porque pierden. ¿Está? Ahora sí, disculpame, lo último. Sí, de alta médica, ¿me podrías dar la definición que había dicho? Sí, claro. Es el instrumento que decreta o que determina la finalización, es un instrumento médico que determina la finalización del proceso de curación. Instrumento médico que determina la finalización del proceso de curación. Esto no implica que te curaste, esto implica que más que esto no te vas a curar razonablemente. ¿Sí? Podés mini mejorar, pero ya está, ya lamentablemente ya está. ¿Está bien? ¿Todo clarísimo hasta acá? Sí. Bueno, este es el sistema complejo que tiene la ley de contra el trabajo para proteger al trabajador frente a un accidente o enfermedad inculpable. Ahora vamos a ver una introducción de qué ocurre cuando el accidente o la enfermedad es del trabajo. Pues bien, para hacerlo, vamos a hacer esta introducción nada más, porque el sistema es relativamente complejo, así que la clase que viene les recomiendo no voy a ni siquiera finalizar la frase. Es muy complejo el sistema, así que vamos a ver si se puede escalar. Es muy complejo y para estudiarlo necesitan un libro entero. ¿Quieren leer el libro entero? Entonces vengan a ver. Bien. La idea de esta norma, o la idea de la ley de riesgo de trabajo, está íncita en la misma creación del derecho del trabajo. Como yo les conté en su momento, las primeras preocupaciones para los trabajadores y por las cuales hicieron huelga, quemaron todo, rompieron todo y se cagaron a tiros con todo, allá por el siglo XIX, sí, XIX. Las primeras preocupaciones eran la jornada de trabajo, es decir, el descanso, pues no podía ser que los tipos trabajen 20 horas de seguido, y los accidentes de trabajo, es decir, la salud en el trabajo. Los primeros reclamos eran, nos gustaría una jornada de trabajo de 14 horas, 16, más no, boludo. No, en serio, o sea, los primeros reclamos era de jornada de trabajo de 14 horas, no más. Y un botiquín médico. Porque no tenían ni una curita para las lesiones básicas, ¿no? Nadie pedía, viste, que haya una RT, pero por lo menos, viste, una gasa, un pedacito de alcohol. De alcohol de puro. No, pero alcohol que no se... Bueno, no importa. El alcohol siempre es un problema. Entonces, esos eran los primeros reclamos. Y de hecho, estas son las primeras preocupaciones del derecho de trabajo en general. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la situación de los trabajadores
en el siglo XIX, o en todo caso, a principios del siglo XX, imagínense un pibe, un laburante que está trabajando en una máquina y la máquina sale volando una de las sierras semicirculares y le semicirculariza toda la cara. O sea, tremendo. Entonces la pregunta es, ¿qué te ocurre? ¿Qué te lo tenés que semicirculariza la cabeza? Tremendo. Bueno, es la peor situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué podía hacer un trabajador a principios del siglo XX con la sierra semicircular que se le semicircularizó la cabeza? Es una cosa de locos. ¿Podía hacer algo el trabajador con su media cabeza? O en todo caso, tal vez, digamos, la familia. Muy probable. Entonces, ¿qué podía hacer? Claro, responsabilidad civil. Un juicio de responsabilidad civil, exactamente. Lo único que te daba la ley era el Código Civil y hacer un juicio de responsabilidad civil. Es exactamente así. Lo único que había. El tema es que el juicio civil, la verdad, es difícil. Difícil hoy, no. Hoy es un curro. Pero a principios del siglo XX era imposible hacer un juicio civil. Pero imposible. Y entonces ahí apareció el Estado y dijo, está complejo el asunto. De vuelta, imagínense tener que hacer un juicio a principios del siglo XX. Tenías que conseguirte un abogado no había. ¿Cómo haces para buscarte un abogado? Buena suerte. ¿Conseguías un abogado que te dé bola a vos, trabajador pobre? Y por ahí, decía el abogado, decía, bueno, a ver, te voy a escuchar sin cobrarte, dale, habla. ¿Me podés hablar bien? No, me semicircularicé la cabeza, no puedo hablar bien. Bueno, ok, sorry. Háblame como puedas, dale, te escucho. Y entonces el tipo con la cabeza semicircularizada le empieza a contar la siguiente. Ahora hay que hacer un juicio civil. Los juicios civiles, y esto nadie te lo cuenta cuando te cuentan estas historias, nadie se detiene en esto que para mí es lo más importante. Hacer un juicio a principios del siglo XX era literalmente privativo. No lo podía hacer nadie. No solo porque no había abogados, había 20 abogados, no joda, en la Universidad de Buenos Aires había 27, si no me equivoco, 27 abogados de la Universidad de Buenos Aires. En todo el país. ¿Ok? 27 abogados. Si vos sos uno de los 27, ¿cuánto te pensás que eran tus honorarios? Eras el número uno. Entonces los honorarios eran altos. Nadie los pagaba. Pero ponele que este era un abogado caritativo. El abogado caritativo iba a hacer el juicio. Pro bono. Y el abogado iba a hacer el juicio y entonces vas a hacer el juicio. ¿Qué era lo primero que tenías que pagar? ¿Una tasa? La tasa de justicia. Querías hacer un juicio y tenías que pagar la tasa de justicia. ¿Cómo hace el chabón con la cabeza semicircularizada para hacer el pago de la tasa de justicia? ¿Qué podía hacer? No estaba la posibilidad de sacarlo. No existía el beneficio de litigar sin gasto. No existía. El juicio era para la burguesía. El juicio era para la gente que tenía propiedad. El juicio era para discutir propiedad, no para discutir derechos. Bueno, sí, el derecho a la propiedad, pero no para discutir derechos humanos, ponele, no sé cómo decirle. ¿Se entiende el gran problema? Entonces, vos tenías el sistema, y esto es lo que voy a dejar planteado, vos podías hacer un juicio civil, en ese momento ni siquiera había Código Civil y Comercial, era el Código Civil. Hacías un juicio civil ante un juez civil, lo que nosotros denominamos, y seguimos denominando el día de la fecha, acción civil, es decir, una acción, un juicio civil. Tenías que ver si conseguías la forma de hacer ese juicio civil. Pasaba 1 en 1.000.000. Y ese uno era un abogado que hacía caridad, que le pagaba la tasa de justicia, o sea, caridad, literalmente caridad. Claro, obviamente a la espera. Muy fuerte, te vas a quedar sorda. ¿Sí o no?
un montón. Porque a mí me suena el teléfono, pero no así. Dale. Por algo Motorola se extinguió. ¿O no? Sí. Por ese sonido Motorola dejó de funcionar. Entonces, si vos escuchás... no sabes qué iPhone iba a triunfar. Por el sonidito. Entonces, si vos conseguías un juicio civil, era madre santa que era difícil. Por muchas razones, y sobre eso vamos a detenernos más en la clase que viene, pero dejo aclarado que vos tenías que en un juicio civil, primero, abonar la tasa de justicia, es decir, era un juicio que para hacerlo era caro, juicio caro. Costos altos, podríamos decir. Pero además, tenías que demostrar responsabilidad civil. La responsabilidad civil, que ustedes vieron cuando tuvieron obligaciones, es relativamente compleja. Eso vamos a hablar en la clase que viene para ver cómo funciona. Pero además de eso, tenías el problema de la prueba. ¿Cómo demostrás? ¿Cómo probás? Sos un chabón que está semicircularizado en su cabeza. ¿Y encima qué? ¿Te va a salir a probar tu compañero de trabajo? ¿Que o se quedan sin laburo o les semicircularizan la cabeza a ellos? O sea, ¿se dan cuenta que es realmente privativo? Esto no pasaba casi nunca, era muy difícil. Entonces, muy caro, esto es un big negativa. Responsabilidad civil, muy difícil. La prueba, prácticamente imposible. Son todas malas noticias para el trabajador. Lo único era que si llegabas a demostrar todo esto, la indemnización es lo que se denomina indemnización integral. Es decir, vos satisfacés la totalidad de los perjuicios que sufriste, o al menos tratás de compensar esos daños. Este es el único aspecto positivo. Porque si probás todo, técnicamente tendrías que poder demostrar la pérdida de chance, el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral. Andás a saber todo lo que podías demostrar, todo lo que podías demostrar. Todo, lo que sea, no sé qué, lo que sea. Integral. Pero como le digo, ¿ven? Son todas negativas, son todas pálidas. Es como ser hincha de San Lorenzo. Sabés que vas a tener algo lindo en tu vida porque San Lorenzo te da amor y pasión. Y ahí está el plus. Pero en el medio es un bajón. Está Moretti, está Tinelli, está Lamens. ¿Los ven ahí los tres negativos? Es muy simple la cuenta. En definitiva, esto es un bajón y más que nada en el siglo XX o en el fin del siglo XIX. El Código Civil estaba vigente, sí, era algo único. Desde 1872 está el Código Civil, así que algo podían hacer. Pero mirá lo difícil. Todo lo que ocurrió fue, se lastimó un trabajador, problema del trabajador. Se lastimaron dos trabajadores, problema de los dos trabajadores y de la familia, porque aparte en esa época estaba el concepto del padre de familia. No porque pater familia suena bien, sino porque el que laburaba era el hombre. Y mantenía a la mujer y el hijo. O a los hijos, porque no era uno ni en pedo. Eran 7, 8, 9, a ver si llegaba uno. Claro, es una cuestión de probabilidad. Eso te tirabas 8 a ver si alguno sobrevivía. Es la que haces, boludo. Es la que haces. Tirás 8 o 9 y por ahí uno sabe. Entonces, claro. Y ese tipo después tiene que tirar otros 8, ¿entendés? Bueno, entonces, problema de un trabajador y su familia, problema de dos trabajadores y su familia. Eventualmente, Argentina, con su incipiente desarrollo industrial, empezó a tener cada vez más y más y más y más trabajadores accidentados. Y ya de golpe dejó de ser un problema de uno, o un problema de 5, o un problema de 10, para ser un problema de mucha gente, suficiente como para que el Estado se lo tome como algo que reparar. Eso es lo que se denomina contingencia social. Contingencia social. Esto es, de hecho, la base del derecho a la seguridad social, que gracias a Dios nunca vamos a ver en este curso. Nunca. La base de la seguridad social es esto, es detectar las contingencias de la sociedad y tratar de paliar el inconveniente. Por ejemplo, una contingencia es la senectud, que es la palabra grande para decir vejez. No, eso es un viejo senil. Senectud es
cuando ya estás viejito. O la discapacidad, o la extrema pobreza, o etc. Esas son contingencias sociales, son situaciones de gravedad que afectan a la sociedad en tal magnitud que el Estado dice, parache, hagámonos cargo. ¿Cómo? Puede ser con algún tipo de asistencia social, puede ser con varias formas. Esto en determinado momento para el Estado fue un problema. Se convirtió en algo respecto a lo cual tenía que prestar atención. Y así fue que salió la primera ley de América, no de Latinoamérica, de América, y una de las primeras leyes del mundo que se encargó de este tema, y por eso es la ley 9688, que es del año 1915. Y esto es lo que denominamos nosotros ley especial. ¿Por qué ley especial? Porque es una ley que se dedica especialmente a este tema, y así fue la primera, y hoy tenemos una muy parecida. Es decir, hay una ley especial para los accidentes de trabajo. Hoy es la denominada ley de riesgo de trabajo, la ley de riesgo de trabajo, que es lo que vamos a ver en detalle en la clase que viene. Pero básicamente en medio estaba todo acá, no es que se inventó nada la ley de riesgo de trabajo. Entonces a esto nosotros hoy lo denominamos acción o accidente, ley especial. Es un tipo de juicio específico o una ley específica. Y acá lo que hizo la ley esta, rápidamente, lo que hizo la ley esta es, estamos hablando de 1915, ¿ok? Para que sea una idea. Primero y principal, nadie lo dice, lo tiene al artículo 18, lo pasa en la iglesia. Primero y principal, inventó la denominada presunción de pobreza. Hoy lo llamamos beneficio de liquidar sin gasto. En ese momento se llamaba presunción de pobreza. De modo tal que el trabajador que sufrió un accidente, presunción de pobreza, podía hacer un juicio sin costos. Esto implica, no tenía que pagar tasas de justicia, no tenía que pagar impuestos sellados, no tenía que poder pagar todos esos impuestos, que en esta época una banda de guita. La justicia de la cara. Entonces, juicios sin costo, pero con poco costo, casi nada de costo, sin costo. Esto es un big positivo. Cada golpe, en lugar de ser San Lorenzo, empezar a ser un equipo en serio. Tenés dirigentes que valen la pena, que no renuncian y después declaran la nulidad de la audiencia. Es una cosa de loco, no importa. Pero además, la ley se encargó de estos otros problemas. Y la responsabilidad civil la trató de resolver. ¿Cómo? Si ustedes tienen la idea de la responsabilidad civil, ¿cuáles son los factores de atribución que se utilizan para asignar la responsabilidad a alguien? Factores objetivos, factores subjetivos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cuáles son los subjetivos? Culpa y dolo. ¿Y los objetivos? ¿Cómo? No escuché. Lo que crea la norma. Perfecto, tal cual, muy rápido, muy bien. Porque te ahorra el tiempo para decir lo correcto. Entonces, claro, para perder tiempo se debe decir obvio. Entonces, perfecto, los que crea la ley. Como por ejemplo. Lo que esté regulado en una ley. Sí, el riesgo de las cosas. El riesgo dice la cosa. Excelente. Por ejemplo, buenísimo. Resulta que en 1915 no existía. Solo culpa y dolo era lo que se usaba. Entonces, mostrar culpa y dolo era re difícil, por eso digo, muy negativo. ¿Qué hizo la ley especial? Creó dos factores de atribución. El factor de atribución accidente de trabajo y el factor de atribución enfermedad profesional. Entonces acá se creó factor de atribución, la responsabilidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que es lo que vamos a hablar la clase que viene. Esto era una enorme ventaja. Enorme ventaja. Simplificaba enormemente todo el reclamo y de hecho mucho era objetivo. La prueba era extremadamente simple.
La prueba básicamente era una prueba médica. ¿Cuál es tu enfermedad? Contame. Y venía y te miraba un médico y decía, ah, mirá, tenés tetinosis. Y estás trabajando con cerdos, te contagiaste tetinosis, ya está. Terminó. Así es fácil. Entonces, la prueba era muy fácil. Otro gran beneficio, pero como toda moneda tiene dos caras, salvo que seas un chanta, tenemos moneda igual y si caro seca, toki y siempre ganás, no se forma. Como toda moneda tiene dos caras, salvo que seas un chanta, el gran problema es que no había una verdadera indemnización integral. Lo que había era una suerte de medio compensación, una cosa así, que históricamente se denominó indemnización tarifada. ¿Por qué tarifada? Bueno, por lo mismo que le decimos indemnización tarifada y indemnización por despido. ¿Por qué? ¿Cuánto era tu sueldo? ¿Cuánta es tu incapacidad? Hago una cuenta y te doy un número. Y no importa realmente qué te pasó. Importa tu sueldo, tu incapacidad y el número, tu edad. Ahora lo vamos a ver lo que se viene. Pues una cuenta. Y te da una moneda, lo que dé. Obviamente no es lo mismo que la indemnización verdadera. Es medio una suerte de compensación por los sueldos que nunca vas a poder volver a ganar porque te rompiste todo. Así que la indemnización es medio baja y en toda casa el factor negativo. Consecuentemente, ahí tienen las dos caras de la moneda. Ahí tienen las dos opciones que tenían los trabajadores. Porque lo más importante es que la propia ley, allá en 1915, decía, vos podés elegir si querés hacer un juicio civil o si querés hacer un juicio de accidente de ley especial. ¿Esa sea la misma ley especial? Sí, artículo 1. Vos podías elegir. No, artículo 11 eso. Vos podías elegir. Ahora, elegías uno, ya está. No podías ir al otro, ¿eh? Es una opción excluyente. Y ese es el sistema que hasta el día de la fecha tenemos vigente. Y eso es lo que vamos a la clase que viene, ¿eh? Así que preparaos, porque es muy complejo. ¿Vale? Mirá que ni siquiera empezamos a ver lo que hizo Menem. Bueno, nos vemos la próxima.